Desde el principio de la humanidad, un hombre marcó la historia con un acto que cambiaría el destino de todos. ¿Fue Caín un simple homicida, o hay una verdad más profunda y oscura en su historia? ¿Quién fue realmente Caín y cuál es la historia que la Biblia no cuenta explícitamente? ¿Qué tan profundo conoces la historia de Caín? ¿Fue solo el primer asesino o hay secretos ocultos en su vida que podrían cambiar nuestra perspectiva de la humanidad y el pecado? Caín, el hijo de Adán y Eva, no solo es conocido como el primer homicida de la historia bíblica, sino que su vida encierra misterios, mitos y leyendas que pocos se atreven a explorar. ¿Qué le ocurrió después de ser desterrado? ¿Es posible que su linaje haya influido en la humanidad de formas que aún sentimos hoy? Quédate hasta el final, porque revelaremos secretos jamás contados, basados en la Biblia, pero envueltos en preguntas y enigmas que te dejarán reflexionando. Si estás listo para descubrir los misterios de Caín y explorar sus repercusiones en nuestra existencia, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido como este. Hoy presentamos el misterio de Caín. Hola, mi nombre es Caín, hijo de Eva, el primero de los nacidos, bajo el sol maldito por la desobediencia. Nací fuera del Edén. La voz de mi madre me habló del paraíso, de un lugar donde la tierra no se resistía a la mano del hombre, donde no existía el dolor ni la muerte. Y esta es mi historia. Dios dice, Génesis 4, 11, 12, ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, errante y extranjero serás en la tierra. ¿Caín está condenado para siempre? El primer pecado humano tras el Edén. Nací fuera del Edén, pero yo abrí los ojos en un mundo donde el sudor era necesario para sobrevivir, donde cada día era una lucha contra la tierra dura, contra el hambre y, sin saberlo, contra mí mismo. Mi hermano, Abel, era pastor. El sonido de sus ovejas me irritaba, como si su presencia misma me recordara que él y yo éramos distintos. Él hablaba con dulzura. Sus ojos brillaban con una fe que yo no lograba comprender. Y llegó el día en que ambos decidimos acercarnos a Dios. No por rutina, no por costumbre, sino porque algo en nosotros sabía que debíamos hacerlo. Quizás buscando aprobación, quizás buscando redención. Yo tomé el fruto de mi trabajo, las mejores cosechas. Pensé que era suficiente. Lo puse sobre el altar. No sabía que Dios no miraba solo las manos, sino el corazón. Mi hermano, en cambio, ofreció lo mejor de sus primicias. El primogénito de sus ovejas, su grasa, su vida. Y Dios aceptó la suya. Y no la mía. Sentí un calor oscuro subir por mi pecho. No era fuego, era vergüenza, rabia, humillación. No entendía. ¿Por qué a él sí, y a mí no? ¿Acaso mi trabajo era menos? ¿Acaso yo valía menos? Entonces escuché la voz, no la de Abel. Ni siquiera la de mis padres. Era la voz del Altísimo. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si haces lo bueno, ¿no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Te codicia, pero tú debes dominarlo. Pero no lo dominé. Mi corazón estaba contaminado, no por el fruto de la tierra, sino por el fruto del orgullo. No fue el tipo de ofrenda lo que me condenó, sino la falta de fe, de sinceridad, de humildad. Hebreos 11, 4 lo revela siglos después. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín. No era lo que llevábamos en las manos, sino lo que cargábamos dentro del pecho. No soporté la comparación. No soporté su mirada limpia. Ni su silencio. Ni su favor. No soporté a Abel. ¿Qué llevó a Caín a cometer el primer asesinato de la humanidad? ¿Fue solo celos, o había algo más profundo en juego? ¿Pero fue esta una maldición eterna? Algunos creen que Caín encontró una forma de redimirse. ¿Existen pruebas de que Caín pudo haber buscado el perdón de Dios? El primer asesinato y sus consecuencias eternas. No fue de un momento a otro. Caín no despertó un día y decidió matar a su hermano. Todo comenzó con una mirada. La mirada de Dios cuando aceptó la ofrenda de Abel. Y luego, el giro hacia Caín y el silencio. Fue entonces cuando nació el fuego. Un ardor que no venía del sol ni del esfuerzo, sino de algo interno. Una voz que no era la suya. Una voz que decía: ¿por qué él sí, y tú no? El corazón de Caín no soportó sentirse rechazado. Y cuando Dios no miró su ofrenda, comenzó a mirar con odio la de Abel.
y creyó que, si su hermano no existía, él sería visto. Dios le habló. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? El pecado está a la puerta, y te codicia, pero tú debes dominarlo. Génesis 4, 6, 7. Caín no lo dominó. Llevó a su hermano al campo. No hubo gritos. Solo un golpe. La sangre de Abel se mezcló con la tierra. Y la tierra clamó. Dios lo confrontó. ¿Dónde está tu hermano, Caín? Caín respondió, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Génesis 4, 9. Entonces vino la sentencia. La tierra ya no le daría su fuerza. Sería un vagabundo y errante sobre la tierra. Génesis 4, 12. Pero Dios no lo destruyó. Le puso una marca, una señal para protegerlo. Génesis 4, 15. Algunos creen que esta marca fue un cambio físico, otros piensan que fue un símbolo espiritual. Hay quienes dicen que de Caín surgieron pueblos malditos, o que su linaje llevó una sombra que se extendió por generaciones. Su nombre quedó ligado al primer asesinato, a la pérdida, a lo irreversible. ¿Qué sucedió con Caín después de su destierro? ¿Dónde encontró refugio? ¿Y cómo continuó su legado oscuro? ¿Quién fue la esposa de Caín? Caín, tras asesinar a su hermano Abel, fue maldecido por Dios y se alejó de la presencia divina. Génesis 4, 17 relata que Caín conoció a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Este versículo ha despertado una gran pregunta a lo largo del tiempo. ¿Quién fue la esposa de Caín si solo se mencionan a Adán, Eva, Caín y Abel como los primeros seres humanos? La respuesta se encuentra en una comprensión más amplia del relato bíblico. Aunque Génesis solo menciona por nombre a algunos hijos de Adán y Eva, el capítulo 5, 4 aclara que Adán engendró hijos e hijas. Adán vivió 930 años, lo que le permitió tener una gran cantidad de descendencia. Es decir, hubo muchos más hijos además de Caín, Abel y Set. Por lo tanto, la esposa de Caín habría sido una hermana suya o una sobrina, descendiente directa de sus padres. En aquellos tiempos, no existía aún la ley mosaica que prohibía las relaciones entre parientes cercanos. En los primeros siglos de la humanidad, Dios permitió el matrimonio entre hermanos y parientes para que la especie humana pudiera multiplicarse. Esto no representaba un problema genético en aquel entonces, ya que el pecado y la corrupción en el ADN humano no habían avanzado al punto en que tales uniones generaran enfermedades congénitas, como podría suceder hoy en día. Ejemplos posteriores en la Biblia, como el matrimonio de Abraham con su media hermana Sara, confirman esta práctica. La preocupación de Caín por ser asesinado por cualquiera que lo hallare también indica que ya existía una población creciente en la tierra. No se trataba de un temor sin fundamento, sino de la existencia real de otros descendientes de Adán y Eva que, al conocer su crimen, podrían buscar venganza. Por esta razón, Dios le puso una señal para protegerlo. En resumen, la esposa de Caín fue una mujer de su misma familia, descendiente de Adán y Eva, y esto es totalmente coherente con lo que enseña la Biblia sobre el origen de la humanidad. Que todos provenimos de una sola pareja creada por Dios, como lo afirman Génesis 3, 20 y Hechos 17, 26. Adán y Eva, según el relato bíblico, fueron los primeros seres humanos creados por Dios. Génesis 1, 28 dice que Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ellos obedecieron este mandato y comenzaron a tener hijos. El primer hijo mencionado por nombre fue Caín, seguido por Abel, como se narra en Génesis 4. Sin embargo, luego del asesinato de Abel, Adán y Eva tuvieron otro hijo llamado Set, como lo indica Génesis 4, 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Este hijo fue considerado por Eva como una reposición por la pérdida de Abel. No obstante, la Biblia no se limita a estos tres hijos. Génesis 5, 4 afirma claramente que y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Es decir, Adán y Eva tuvieron una descendencia extensa, con muchos hijos e hijas nacidos a lo largo de siglos de vida. Dado que los primeros seres humanos vivieron cientos de años, y que no había ninguna otra línea de humanidad, era completamente necesario que sus hijos se casaran entre sí para que la población creciera. Esta reproducción entre hermanos y parientes cercanos era en ese tiempo permitida por Dios y no representaba un problema moral ni físico, como si lo sería siglos después. Cuando Dios entregó la ley a Moisés prohibiendo estas uniones, Levítico 18.
De esta manera, cuando se menciona en Génesis 4:17 que Caín conoció a su mujer y tuvo un hijo, Enoc, el relato tiene perfecto sentido dentro del contexto bíblico. La esposa de Caín fue una de las muchas hijas o descendientes de Adán y Eva, y su unión marcó el inicio de nuevas generaciones humanas. La humanidad, por lo tanto, comenzó a multiplicarse a partir de ese linaje único establecido por Dios. La Biblia no menciona el nombre de la esposa de Caín. En Génesis 4:17, simplemente dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. No se da ningún detalle sobre su identidad, origen específico, ni su nombre. La razón es que el propósito del relato bíblico no es ofrecer una genealogía exhaustiva, sino enfocarse en eventos clave y en las líneas familiares que tendrían relevancia teológica e histórica. Como la descendencia de Set, por donde vendría el Mesías, Génesis 5. Lo más probable, como ya se explicó, es que la esposa de Caín fuera una de las hijas de Adán y Eva, o una sobrina, hija de uno de sus hermanos, ya que según Génesis 5:4, Adán tuvo hijos e hijas durante sus 930 años de vida. Continuemos explicando. El linaje de Caín y las leyendas de los vigilantes. Después de que Caín cometiera el primer asesinato de la historia humana, su vida cambió para siempre. No solo fue marcado por Dios, sino que fue desterrado al este del Edén, a una tierra solitaria y desconocida, la tierra de Nod. Un nuevo comienzo, o el comienzo de la oscuridad. Allí, lejos de la presencia del Señor, Caín no desapareció. Al contrario, comenzó de nuevo. Se casó, aunque la Biblia guarda silencio sobre la identidad de su esposa, y tuvo un hijo llamado Enoc. En honor a él, fundó la primera ciudad humana. Un acto sorprendente, considerando que era un fugitivo. Pero quizá esa ciudad no fue solo un refugio, tal vez fue el inicio de algo mucho más profundo y oscuro. El linaje oscuro. El linaje de Caín prosperó en lo material, construyeron ciudades, desarrollaron oficios, crearon instrumentos musicales, trabajaron metales. Avances civilizatorios sorprendentes. Pero mientras crecían en conocimiento, se alejaban de Dios. Uno de sus descendientes, Lamec, se convierte en el primer hombre en tomar 2 esposas. No solo eso, sino que, en un tono desafiante, presume de haber matado a un hombre y exige ser vengado 77 veces más que Caín. Su corazón ya no temía a Dios, sino que se glorificaba en la violencia. El linaje de Caín se transformaba en algo peligroso, rebelde, arrogante. ¿Y si no estaban solos? Aquí es donde la historia toma un giro enigmático. Génesis 6:1-4 menciona un suceso desconcertante. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? Algunos estudiosos creen que eran descendientes piadosos de Set, el tercer hijo de Adán. Pero otras interpretaciones más antiguas y misteriosas, como las del libro de Enoc, dicen algo más escalofriante. Que estos hijos de Dios eran ángeles caídos, conocidos como vigilantes, que descendieron a la tierra, se unieron con mujeres humanas, y de esa unión nacieron los Nefilim, gigantes. Seres híbridos con poderes y saberes prohibidos. ¿Caín y los vigilantes? Aquí es donde la especulación se mezcla con el asombro. Algunos antiguos intérpretes sugieren que el linaje de Caín, ya corrompido por la rebelión, pudo haber tenido contacto con estos seres caídos, compartiendo su sabiduría, sus secretos y su condena. ¿Fue su ciudad un refugio para ellos? ¿Acaso el conocimiento avanzado que tenían, la metalurgia, la música, la construcción, fue una herencia no humana? Los vigilantes, al igual que Caín, habían desobedecido directamente a Dios. ¿Podría haber existido una alianza no escrita entre ambas rebeliones? Una humanidad que prosperaba, pero al margen del Creador. Una profecía que ruge en el tiempo. La historia del linaje de Caín no es solo un relato del pasado. Es una advertencia. Una sombra que se proyecta hasta nuestros días. Porque, aunque el mundo avance en conocimiento, poder y logros, ¿qué sucede cuando se pierde la conexión con lo divino? ¿Qué destino le espera a una humanidad que sigue el camino de Caín o de los vigilantes? Vela y ahora, una pregunta queda flotando en el aire, como un eco olvidado en el Edén. ¿Podrían las profecías sobre la lucha entre el bien y el mal estar conectadas con el linaje de Caín, y si este linaje sigue entre nosotros, oculto, influyendo, sin que lo sepamos? ¿Podría el linaje de Caín estar oculto entre nosotros hoy? La profecía jamás contada sobre Caín.
Aunque la Biblia no menciona directamente una profecía sobre el destino final de Caín, su historia refleja una verdad universal: el pecado siempre tiene consecuencias, pero también hay redención. La marca de Caín, que inicialmente parecía un castigo, también era una señal de la misericordia de Dios. Paralelos con el Nuevo Testamento. La historia de Caín nos lleva a reflexionar sobre la gracia de Dios en Jesucristo. Romanos 5:20 nos dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si Caín recibió protección a pesar de su pecado, ¿cuánto más podemos recibir nosotros a través de Jesús? Si incluso Caín recibió misericordia, ¿qué implica esto para nuestra relación con Dios? ¿Estamos dispuestos a aceptar su gracia? Hoy hemos explorado la vida de Caín, desde el primer asesinato hasta los misterios de su linaje y las leyendas que rodean su historia. Su vida es un recordatorio del poder destructivo del pecado, pero también de la increíble misericordia de Dios. La historia de Caín nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos dejando que el pecado nos consuma, o estamos buscando la redención que solo Dios puede ofrecer? Comparte este video con alguien que esté buscando respuestas a los misterios de la Biblia. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para recibir más contenido que te ayude a entender las Escrituras como nunca antes. ¿Qué aprenderemos sobre nosotros mismos al profundizar en los misterios de la Biblia? ¿Y qué otros secretos aguardan ser descubiertos? Recuerda, cada historia en la Biblia tiene un propósito, y cada enseñanza es una oportunidad para acercarnos a Dios. Gracias por acompañarme en este viaje, y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.